Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, colegas. ¿Cómo andan? Seguramente se encuentran de 10 como siempre. Les digo yo. Hoy vamos a hablar de un tema que me lo vienen pidiendo mucho y es muy interesante, no solamente para las que ya hace mucho tiempo que están en el área de la estética y entienden de lo que voy a hablar, sino también para aquellas colegas, ¿sí? O tanto masculinos como femeninos, obviamente, se reciben, ¿sí? Y recién salen a la cancha, como yo digo, con su certificado, todos sus diplomas y demás, a ejercer lo que han estudiado con tanto amor y dedicación. Vamos a hablar de la anamnesis. Seguramente muchos ya entienden qué es lo que estoy hablando, qué es lo que estoy diciendo y de qué se trata, pero otros obviamente quizás no. Entonces vamos a enfocarnos en la anamnesis en el área de la estética. Cuando hablamos de anamnesis en el área de estética es aquella conversación previa que yo tengo que mantener con el paciente o consultante que ingresa a mi gabinete. Como una conversación previa. Si esa conversación previa, esa especie de cuestionario o ficha técnica que le voy a realizar a cada uno de los pacientes para saber quién tengo, quién está viniendo a mi gabinete, qué técnica le tengo que aplicar, cuál técnica no le tengo que aplicar. De esto se trata lo que vamos a hablar hoy. La anamnesis es la recopilación de los datos de interés para nosotros los profesionales del área de la estética. De esto estamos hablando. Sabemos que cada técnica o cada profesión o que si ustedes se dediquen, necesitamos saber qué patologías tuvo, porque cada una de las mismas tienen unas contraindicaciones o indicaciones. Y la base de que yo me guíe, qué le puedo hacer y qué no, es la anamnesis. Si yo no le hago una anamnesis en el comienzo, no voy a saber si lo que le voy a hacer va a estar bien o va a estar mal. El análisis se recauda. Información personal, obviamente, de algún teléfono eh, X, ¿no? Que quiera darnos de contacto, porque nunca sabemos qué ocurre en el gabinete, si se le bajó la presión, no sé si nos desmaya, algo que le ocurre en mi gabinete, yo tengo que tener un teléfono de contacto. Eso tener en cuenta a la hora de hacer una anamnesis, un teléfono de contacto. Luego, primeramente, y algo muy importante es el protocolo a seguir. ¿Para qué vino el paciente? ¿Qué es lo que está necesitando que yo le haga? ¿Y qué sería el protocolo? El protocolo es un diagnóstico estético, es un conjunto de procesos previamente programados en la que yo empleo para conseguir el fin con el que el paciente o consultante acudió a mi gabinete. Es el análisis de lo que yo le tengo que hacer, es mi guía. El protocolo me va a guiar qué es lo que yo tengo que hacerle sesión tras sesión. ¿Qué es lo que yo le tengo que colocar? Si le tengo que colocar piedras calientes, si le tengo que colocar alguna crema exfoliante o algo que sea distinto a lo que no marca de acuerdo a la profesión que yo la realice o la técnica que lo realice, nosotros hacemos un montón de cosas distintas. Le puedo sumar aparatos, le puedo sumar maderoterapia, le puedo sumar un montón de cosas. Bueno, sí, obviamente, luego de lo que yo le tome previa al cuestionario, sí se la puedo realizar o no, pero el protocolo ahí tiene que ir todo. La terapia, la técnica, las maniobras, como dije recién, todo lo que voy ajeno a mis manos que yo voy a utilizar de acuerdo a la técnica que yo le realice. Obviamente el paciente tiene que entender por qué lo hacemos, porque a veces, viste, cuesta, se sienten como interrogados, pero les tenemos que hacer ver que no es así, que es por el bien de ellos, ¿sí? Entonces, tenemos que notar si viene con dolores, cuál es el tratamiento correcto en el caso de que vengan problemas de PF o celulitis, cuál es el protocolo que yo tengo que seguir para esa PF, para esa celulitis que el paciente viene a mi gabinete para que yo se lo trabaje. En el caso de la cosmetología o cosmiatría o dermatocosmiatría, viene con una acné conglobata. ¿Cuál es el tratamiento que yo tengo que seguir? El protocolo y lo que yo tengo que armar para atender a ese paciente y darle el tratamiento adecuado para lo que viene. No puede existir una, eh, una charla previa sin un protocolo. Y el protocolo que me lo da, esa charla, esta anamnesis que va a ir de vuelta, ¿no es cierto? Que tengo yo con el,
con el paciente. Y es muy importante tener esa charla previa, porque a mí ya me organizó y voy a llegar mucho más rápido al objetivo, que para eso, ¿no? Estamos, para llegar a un objetivo, ya sea para una contractura muscular, haciendo un protocolo. O sea, la anamnesis se basa, como dije primero, en los datos personales, luego un dato de teléfono de contacto, en el caso que los queramos pedir para X motivo, y luego el protocolo. ¿Qué es el protocolo? El protocolo, perdón. Yo le consulto, bueno, contame a qué viniste, qué estás necesitando, qué dolor tenés. Entonces, de acuerdo a eso, yo me voy a ir manejando. ¿Y dónde me lo anoto? Donde diga protocolo. Y una vez tiene que decir, una parte tiene que decir protocolo. Una vez que tengo el protocolo armado y ya conozco los datos personales del paciente, le pregunto todo lo referente a su salud. Operaciones. Hay contraindicaciones relativas y absolutas. Las absolutas son las que más a mí me interesan. Otra, casi vamos a hablar de contraindicaciones relativas y absolutas, general en lo que es el área de la estética. Entonces, esas contraindicaciones o indicaciones que yo estoy preguntándole a mí, me puede variar o no mi protocolo. Quizás me dice que es alérgica a un aceite o algo que yo iba a utilizar y ya eso no lo puedo poner. Ya debe cambiar automáticamente de vehículo. Entonces, ¿vieron la importancia que tiene hacer una buena anamnesis? La importancia es increíble. Entre las relaciones absolutas, las tengo que seguir al pie del cañón. Al pie del cañón. Yo no puedo desviarme ni no tener en cuenta, ¿sí? Eso que me está diciendo el paciente, pero tenemos que escucharlo muchísimo. Cada vez que yo le realice la anamnesis, que no es una sola vez, vino una vez y ya no se la hago más. No, la anamnesis tengo que repetirla cada vez que el paciente venga porque le puede variar algo en la salud. Si tuvo fracturas y cuánto hace, qué operaciones tiene y a cuánto hace, si tiene clavos, si tiene prótesis, porque hay manipulaciones y maniobras que yo realizo y no las puedo hacer si yo no le pregunto si tiene prótesis o no. ¿Mm? Si tiene, por ejemplo, si voy a lo facial, a hacer una terapia Wisloski, un COVID, un masaje facial fuerte, si tiene implantes, no le puedo hacer. Entonces, pregunto si tiene implantes el paciente. Sí, de acuerdo al protocolo que me dijo, yo sé lo que tengo que preguntar o no. Esas son las absolutas. Las relativas son aquellas que relativamente se la puede hacer. Por ejemplo, un paciente hipertenso, mira, esta es una sesión de masaje. Obviamente, creo que todos los colegas debemos saber tomar la presión. ¿Por qué? Porque si me dice que es hipertenso, tengo que ver cómo está la presión hoy, ese día. Si el paciente está medicado, no hay ningún problema. Ahora, si el paciente por primera vez no sabe ni qué es hipertenso, viene a mi gabinete y yo le tomo la presión y tiene 18, 17, ya es una alerta de cambiar totalmente la terapia. Por ejemplo, por eso acá está que tengo que tener muchas terapias y técnicas para tener, ¿no es cierto?, esa carta, para sacar esa carta que el paciente puede necesitar en ese momento. No le hago la técnica que vino, por ejemplo, un masaje corporal completo para no producir tanta hiperemia y que le suba la presión. Bueno, tengo reflexología. El protocolo me va a indicar hasta qué terapia yo le puedo realizar. Miren la importancia que tiene la anamnesis. No es solamente recabar información, sino que es saber quién tengo enfrente mío. Pero, ay, voy a hacer una salvedad. ¿Es solamente la parte clínica que a mí me tiene que importar? Seguramente estás preguntando o me están diciendo sí o están diciendo no. No es la parte clínica que a mí me tiene que interesar. Hoy el holismo está, por suerte, en pleno auge, ¿sí? Y gracias a la pandemia, digo yo, nos dejó que el holismo hoy en día esté ubicado en lo que es el sector de la medicina, en el área de las estéticas y demás. En el área estética, ¿por qué nos importa? Porque tengo que mirar más allá de lo que yo estoy observando que tengo enfrente mío. ¿Cómo está anímicamente? ¿Cómo está emocionalmente? ¿Está pasando por algún duelo? ¿Está pasando por algún problema X? Eso también hay que hacer una especie de análisis emocional, con preguntas como, contame un poquito, cómo fue tu semana,
¿Estás trabajando? Contame, ¿tenés hijos? O sea, preguntas en un ida y vuelta, en una pequeña charla, para yo saber en dónde estoy parada. ¿Cómo está mi paciente emocionalmente? Porque ahí me va a variar también la terapia. Si ese paciente viene a hacerse reductores, porque tiene celuritis o PF, y yo, obviamente, todo lo que debe hacer va a ser, ¿no? Fuerte, con potencia. Y ese paciente viene y me dice, no, estoy en un duelo, me separé. Emocionalmente, ¿está como para recibir una técnica fuerte? No, porque seguramente esas maniobras que yo les haga las va a sentir 3 veces más fuerte de lo que las hago normalmente. Ahí yo tengo que bajar mi intensidad y abocarme a otra cosa para atender al paciente. Tengo que cambiar mi protocolo ese día, seguramente lo voy a tener que cambiar. Observe qué importante que es entender qué hay más allá. ¿Quién es? ¿Qué le pasa? Tenemos siempre que hacer la anamnesis clínica, que acabé de hacer recién, dentro de lo que es todo el área de la estética, que me compete a mí en todas las áreas, hablamos en todas las áreas de la estética, y también tengo que fijarme la emocional, la holística. ¿Cómo está mi paciente? ¿Qué le pasó? ¿Tengo que cambiar la técnica por la cual acudió hoy a mi gabinete? Seguramente sí. Entonces, nosotros los profesionales de la estética tenemos que tener 1000 ojos, como yo siempre digo, para entender quién está enfrente. Si viene a mi gabinete es por algo, no porque tenía ganas, es por algo. Algo le está pasando, algún dolor crónico que está todo el día con... Y bueno, vamos por ello, vamos a abordarlo también desde el lado holístico. Entonces, de la anamnesis tiene que ser la clínica, la ficha técnica, y tiene que ser del lado holístico, con preguntas sutiles que no sean invasivas, para que a mí me demuestre cómo está el paciente hoy. Y él o la que sabe el lenguaje corporal, es importante observar cómo se encuentra. Si está inquieto, las manos, como las pone. Todo a mí me da a entender quién está del otro lado. Los resultados van a ser muchísimo más rápidos y más, le van a llegar al paciente, vamos a tener más llegada con el paciente y seguramente va a querer volver, porque el trato fue distinto. ¿Y dónde comienza? Cuando abro la puerta, lo saludo o la saludo, se sienta y me tomo 5 minutitos y le hago esa anamnesis. Ahí el paciente tiene la conexión con el profesional. ¿Vieron? ¿Se imaginaron que era tan importante hacer una anamnesis? Espero que la lleven a cabo y de esta manera. Nos vemos en otro video. Que tengan un hermoso día.